Dios le bendiga, hermano y hermana. El Señor esté fortaleciendo y bendiciendo su vida de manera muy especial, como solo Dios sabe hacerlo. ¿Ven? Como Dios trata a cada uno de sus hijos, lo hace de una manera muy especial. Le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos en su casa para reflexionar en su palabra y meditar en las grandezas de Dios. Hemos venido revisando los salmos y nos damos cuenta que en los salmos se nos habla también de las cosas más profundas de Dios, como que Dios es todopoderoso. Amén. Dios es omnisciente. Dios no cambia. Y como vamos a ver hoy día, Dios es sabio en gran manera. ¿Sí? Y esas cosas nos hablan los salmos. Qué maravilloso encontrar en estas poemas, cánticos, expresiones de adoración a Dios también un profundo conocimiento de Dios. Y eso nos quiere decir que en sentido general nuestra devoción, nuestro amor por Dios tiene también que crecer en nuestra comprensión de la grandeza de Dios. ¿Cuánto lo cree? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos este momento para acercarnos a tu palabra. Somos conscientes, Señor, que la fuente de sabiduría, de conocimiento que necesitamos se encuentra en ti. Y queremos rogarte que esta mañana y este tiempo que hemos dispuesto para acercarnos a tu palabra sea, Señor, un desafío para nuestra fe, sea una comprensión práctica para nuestra vida, sea, Señor, también una respuesta a nuestra necesidad espiritual. Bendícenos, Señor, te lo rogamos, instrúyenos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Salmo 104 y el otro pasaje que vamos a ver es Proverbios capítulo 3 y también Primera de Corintios capítulo 2. Salmo 104 para empezar solamente mirando el versículo 24. Lea conmigo el versículo 24 del Salmo 104. Dice allí, ¿ya lo tiene? A ver, cuán innumerables, léalo conmigo, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Usted lo cree? Léalo otra vez. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. Claro, en nuestro tiempo a veces se ha privilegiado y se ha destacado la inteligencia humana. Hay hombres tan inteligentes como este británico, eh, Stephen Hawking, que es un genio de la física teórica. Algunos lo comparan con Einstein, pero a los 20 años, este hombre, que tiene ahora un reconocimiento mundial, quedó parapléjico por una extraña enfermedad, una enfermedad que lo ha dejado casi inmovilizado en todo su cuerpo. Lo único que mueve es un dedo de la mano izquierda. Y con ese dedo de la mano izquierda que puede mover un poquito, él usa un mouse y por medio de la computadora comienza a escribir algunas frases, después la computadora lee lo que él ha escrito y así se comunica. Fíjese las complejidades y los sarcasmos de la vida, ¿no? Un hombre que no puede mover su cuerpo es un genio de la física teórica comparado con Einstein. Mire cómo a veces nosotros nos quejamos de algunas dificultades que tenemos en la vida. Creemos que no podemos alcanzar o desarrollar o lograr algunas metas en la vida. Este hombre tiene ahora 63 años. Desde los veintitantos,
está sometido a terapias, tratamientos, pero él sigue, dice, trabajando y creando. Él es el creador de los agujeros negros. Los jóvenes deben saber este término, los agujeros negros en el espacio. Pero a la vez sorprende que toda su inteligencia y toda su capacidad que este hombre tiene no le ha llevado a comprender, a pesar que es un estudioso del universo, que hay un creador de este universo en el cual nosotros vivimos. ¿Sabe por qué? Porque este hombre dice que el mundo, el universo en toda su magnitud ha sido creado a través de la teoría del Big Bang. Es decir, que en un momento en la historia del tiempo ocurrió una creación del azar y aparecimos todos los seres humanos, todos los seres vivos y obviamente toda la creación que a nosotros nos parece maravillosa. Por lo cual nos damos cuenta que lo que la Biblia afirma sobre este versículo que estamos haciendo referencia, que Dios hizo el universo y todo el mundo celeste, todo el mundo animal, todo el mundo vegetal, lo hizo con extraordinaria maestría, demostrando su gran sabiduría. ¿Cuántos creen esto? ¿Ven? Mire, este pasaje solo nos introduce a uno de los temas más hermosos que nos menciona la Biblia. La Biblia nos habla y nos muestra que nosotros tenemos un Dios sabio y su sabiduría es ampliamente superior a cualquier ser humano. Dice, mis pensamientos, ¿se acuerdan? No son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55, versículo 8. Versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías. Ahora, este pasaje solamente nos lleva a introducirnos en esta fuente inagotable de sabiduría creadora de Dios en este universo maravilloso y en este mundo maravilloso que Dios ha creado para que nosotros lo podamos disfrutar. Ahora, este Salmo 104, si bien es cierto, es un canto de alabanza, de adoración por ver quién es Dios, es un relato poético de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Es toda la explicación, digamos, de Génesis. Solo voy a leer versículo 1 y 2. Dice, bendice alma mía Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y a partir de versículo 2 comienza a hablar ya de lo que fue el principio de la creación, el que se cubre de luz como de una vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y flamas de fuego, sus ministros. Inclusive habla de lo que sería la labor de los ángeles y algunos dicen de los siervos de Dios. Ahora, en este Salmo 104, para que usted profundice, si quiere verlo, versículos 5 al 9 habla de los cimientos de la tierra, la creación de la tierra. Versículo 10 al versículo 13 habla de la creación del mundo vegetal. El versículo 14 al 23 habla de toda la producción de la tierra, lo que produce la tierra. Versículo 19 al 23 habla de la luna y el sol. Versículo 24 al 30 habla de Dios como el sustentador de la vida. Versículo 31 en adelante, una alabanza al Dios creador. No me puedo detener en este salmo, porque habría mucho que decir de la sabiduría de Dios creando la vida. Sin embargo, quiero que mire otra vez este versículo 24 en compañía del 30 y el 31.
24, 30 y 31. ¿Por qué? Porque ahí se destaca por el salmista la alegría de Dios. Fíjese, ¿usted se ha imaginado a Dios como un Dios alegre? ¿Alguna vez se ha imaginado a Dios como un Dios que está alegre? ¿Sí? Porque generalmente la gente se imagina a Dios como un viejito, a veces renegón, que está buscando a quien castigar. No se imaginan a Dios alegre, como un Dios que se deleita, se goza, se alegra en la creación. A veces lo ven con la imagen de alguien que está buscando castigar a una, a un, a una de sus criaturas. Versículo 24. Dice otra vez, cuán innumerables son tus obras. Se refiere a toda la creación de los versículos anteriores. Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. ¿Cuánta sabiduría hay si nos detuviéramos en cada aspecto de la creación de Dios? La tierra está llena de sus beneficios. Ahora, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Como que hay una intervención de Dios en su creación, sosteniendo y bendiciendo su creación. Versículo 31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Dice, alégrese Jehová en sus obras. Alégrese Dios en sus obras. Y esto ya tiene que ver desde un punto de vista personal del salmista. El salmista primero se deleita en todo lo que Dios ha hecho. El universo ha creado todo el mundo animal, ha creado todo el mundo vegetal, y de pronto dice, esto es motivo de la alegría de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la conclusión de este salmo, igual que el Génesis, es que Dios coronó la salvación con la creación ¿de quién? ¿De quién? Del ser humano. Del ser humano, porque toda esta creación maravillosa ha sido puesta, como dice Génesis, para ser el deleite, el gozo, el gobierno, la administración ha sido concedida al ser humano. Y el salmista dice, alégrese Jehová en su creación. Y usted lo puede interpretar también de manera personal. Alégrese Dios en haberme creado a mí. Yo quiero imaginarme a Dios que cuando me mira, porque yo soy creación de Dios. ¿Usted también o no? Soy imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios me mira, cuando Dios me observa, pueda decir, Dios, alégrate. Tú me has creado y quiero ser motivo de tu deleite, de tu alegría. ¿Usted puede mirarse así? No le estoy diciendo que se mire en el espejo y se asuste. ¿Sí? Ustedes son los que madrugan, no son los madrugadores de este culto. Usted se levanta, se relaja bien, descansa bien y entonces viene descansado a este culto, ¿no? Viene renovado. Pero no le invito a mirarse en ese espejo. Mírese en el espejo de Dios. Y cuando Dios lo mira a usted, ¿se alegra? ¿Es motivo de su alegría? ¿Usted qué diría? ¿Usted no cree cuando dicen amén, amén, dos o tres, que Dios está diciéndonos algo sumamente interesante? Dios observa su creación y Dios se está deleitando en mirarnos y observar a su creación que somos nosotros. Porque todo esto ha sido creado para ponerlo al servicio de Dios. Por eso el salmista está diciendo ahí en el versículo 31, alégrese, ¿no? Alégrese Jehová en su creación. Ahora, no solo habla de la satisfacción que puede producir que Dios ha creado este mundo. Dice un filósofo que ustedes pueden acordarse, tal vez Pitágoras, matemático, dijo, ningún hombre es sabio, sino solo Dios. ¿Será una verdad? Fíjese que en esta creación que Dios hizo, también
hay una meditación profunda del salmista, haciéndonos saber y conocer que ocurrió algo en esta creación que necesita ser restaurado, necesita ser salvado, necesita ser vuelto a su lugar de origen. Dios creó al hombre perfecto, Dios lo creó a su imagen y semejanza, pero el hombre eligió desobedecer a Dios allí en el momento de la creación. Y aquí el salmista, mire cómo lo dice. Parece que está haciendo una oración imprecatoria de juicio. Versículos 34 y versículo 35. El rescate de la creación. Él pide que esta creación sea restaurada. Dice, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y luego termina diciendo, bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Uno podría interpretar que está pidiendo haciendo una oración de juicio, ¿no? Que desaparezcan los pecadores, que desaparezcan los impíos. Pero no es el espíritu, porque si usted lee todo el Salmo exalta toda la belleza de la creación. Lo que está pidiendo es que se cumplan los propósitos y los planes de Dios en el rescate final, conforme Dios ha planeado que este ser humano que dejó de ser perfecto, para que sea vuelto otra vez a la perfección por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que el hombre sea rescatado de su condición y los planes de Dios finales se cumplan. Y entonces Él dice, bendice alma mía Jehová, porque tú no haces nada que te puedas equivocar o puedas hacerlo con error. En realidad, esa es la petición del salmista. Ahora, les decía que les quería comentar en Proverbios capítulo 3. En Proverbios capítulo 3, que es uno de los proverbios que, digamos, exaltan la sabiduría, y el capítulo 8 de Proverbios también lo exaltan, pero solo voy a mencionar el 3, para que usted se dé cuenta cómo aquí en este capítulo 3 de Proverbios se está reconociendo también la gracia y la intervención de Dios en esa sabiduría que necesita el ser humano para vivir, para ser rescatado de su condición en la que se encuentra. ¿Por qué necesitamos, tal vez usted dirá, la sabiduría de Dios? Hay una diferencia básica. Una cosa es conocimiento e inteligencia y otra cosa es sabiduría. Póngame atención en esta parte. Proverbios nos va a dar las razones prácticas para anhelar nosotros lo que es la sabiduría de Dios. Conocimiento tiene que ver con conocer cosas con respecto al pasado, con respecto al presente. Inteligencia tiene que ver también con la capacidad de acumular información que pueda ser digerida y usada como un conocimiento previo que pueda tener el ser humano. Pero sabiduría es muy diferente a conocimiento, porque sabiduría tiene que ver de manera práctica la manera como yo uso el conocimiento, cómo uso la inteligencia. La sabiduría entendida a la luz de la Biblia tiene que ver con hacer planes y ejecutarlos con el conocimiento que yo tengo o con la inteligencia que yo tengo. Entonces, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Dios planeó esta creación y la está llevando, esta creación de Dios, a que se cumplan los planes eternos de Dios. Dios no solo lo creó con su inteligencia divina, sino también ha planeado cómo esto se lleve a la conclusión cuando en Apocalipsis se consuma todo lo que nos dice la Biblia sobre la creación de Dios, tanto inanimada como la creación animada, que tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con toda la creación misma. Entonces, ¿usted tiene conocimiento? Claro que tiene conocimiento. ¿Usted tiene inteligencia? Claro que también tiene inteligencia. Pero la pregunta es si tenemos sabiduría.
Porque la sabiduría nos lleva a la parte práctica de cómo usar y aprovechar todo lo que sabemos para lograr un objetivo o lograr una meta. Ahora mire, Proverbios capítulo 3. Cuando uno piensa en la decisión que tomó Eva en el Génesis de dejar de obedecer a Dios y no comer del árbol prohibido que Satanás le tentó para que ella comiera, ella decidió y ella eligió escuchar a Satanás y no escuchar a Dios, ¿verdad? Eso lo hemos visto en una serie pasada en este año. Luego, cuando uno se pregunta frente a esa verdad, ¿es que Dios no quería que sean sabios? Porque en Génesis, cuando la mujer reflexiona y piensa lo que le había dicho Satanás, no, que Dios te lo ha prohibido, porque Él sabe que si ustedes comen van a saber sobre el bien y el mal. Y ella lo mira, observa el árbol, ¿se acuerda? Y ella piensa y dice, esto será bueno para obtener sabiduría. Mire cómo lo interpretó la mujer. Una cosa es la información que recibió y otra la cosa como ella lo interpretó. Allí está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Esto es bueno para obtener sabiduría. Pero ¿qué había elegido? Había elegido convertir el bien en mal y el mal en bien. Dios le había prohibido que coma del árbol porque no le iba a hacer bien, pero ella lo eligió. Obedecer lo que no le iba a hacer bien. Ahora, Proverbios, ya vamos a Proverbios, en el capítulo 3 vamos a recibir y entender que Dios no le está prohibiendo que ella sea sabia. Nunca nos ha prohibido Dios que nosotros conozcamos de su sabiduría. Lo que Dios quería, tanto en el Edén como ahora también nosotros lo podemos entender, es que nosotros nos deleitemos en la sabiduría de Dios y en conocer más a Dios. Porque en la medida que conocemos más a Dios, seremos más sabios. Seremos más sabios en la manera que conozcamos más a Dios. Mire usted, por ejemplo, versículo 13 al 17. 13 al 17 del capítulo 3 de Proverbios. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué más produce la sabiduría? Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. ¿Qué nos dice? ¿Dios quiere que sea sabio? Claro que sí. Mira, si tú aprecias, amas a Dios y quieres la sabiduría de Dios, tu vida va a ser como está describiendo este versículo 13 al versículo 17. Todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Vas a tener riqueza y honra y sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. En segundo lugar, lo que Dios quiere es que reconozcan lo bueno de toda la creación. Adán y Eva tenían toda la creación frente a ellos, ¿verdad? Dios no estaba escondiendo su sabiduría de ellos, sino que la había regalado delante de ellos. Mire qué dice el versículo 19 y 20 de Proverbios. Dice, Jehová con sabiduría, otra vez, ¿fundó qué? La tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Qué es lo que quería Dios? Proteger a Adán y Eva, como también querrá protegernos a nosotros, de conocer y experimentar el mal y las consecuencias del mal. Cuando nosotros elegimos la sabiduría de Dios, la sabiduría consiste en diferenciar el bien del mal y decidir por hacer el bien. Le ilustro esta verdad. Cuando uno está en un conflicto,
en un problema personal. Como alguien me consultó en el culto anterior allí en el camino, me dice, pastor, ¿está mal? Me dice, está mal que a unas personas que nos han pedido, a mi familia, a mi mamá, dinero prestado, nosotros le pidamos que nos firmen un documento, una letra, un documento para que se comprometan con la deuda. Yo siento que eso está mal, me dice. Y yo le pregunto, ¿tu mamá o tu familia está dando dinero a personas que conoce o no conoce? Me dice, no conoce, son conocidos, pero así nomás. Y le da su dinero a alguien que conoce así nomás sin que le firme un documento. Y ella me dice, sí, así le ha dado. Yo le dije que no, pero así le ha dado. ¿Y usted qué dice? ¿Usted daría su dinero así nomás como un préstamo y confía que le den? ¿Sabe qué? En la, digamos, economía popular en el país, así funciona, ¿no? Son préstamos de confianza. Seguramente no es mucha cantidad de dinero, pero para el que tiene su dinerito allí guardado, si no se lo devuelven, o si le hacen eso que se llama, qué bien sabe, ¿no? Le va a doler, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, bueno, yo creo que debe formalizar eso. Me parece justo, ¿no? Que yo te doy mi dinero y formalizamos con discernir, entender, tener sabiduría para tomar decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque eso puede crear después un conflicto familiar si no se toma una acción o una respuesta necesaria a esa situación. Ahora, Dios nos está recordando a la luz de Proverbios que necesitamos protegernos de experimentar el mal usando ¿qué? La sabiduría de Dios que nos ayuda a decidir por hacer el bien, es decir, hacer lo correcto. En cuarto lugar, la sabiduría, déjeme decirle, la sabiduría de Dios es el resultado de la obediencia a Dios. ¿Qué pasó con Eva? Desobedeció a Dios. Si nosotros queremos tener caminos sabios, decisiones sabias, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos aconseja. Dios nos dice y nos recuerda que no es bueno unirse en yugo desigual con los no creyentes, incrédulos. Y eso puede ser aplicado a varios aspectos de la vida, ¿no? Tenemos que tomar acuerdos que nos ayuden en la vida a tomar una decisión tan sabia como con quién te casarás, ¿verdad? Esa decisión es tan importante en nuestros tiempos, mucho más con quién vas a unir tu vida, que tienes que considerar el consejo de Dios. Eso tiene que ver a veces con los negocios. Dios no nos está prohibiendo que hagamos negocios. Dios no nos dice no hagas negocios con personas que no comparten tu misma fe. Puedes hacer negocios con las personas que no comparten tu misma fe. Puede ser cualquier persona, pero tienes que tomar las medidas de sabiduría para que los acuerdos de ese negocio pues puedan ser correctamente respetados por ambas partes. ¿Me estoy explicando? No te unas con falta de sabiduría en aquellas decisiones tan importantes como con quién te casarás, como con quién haces negocios. Pero hay otras cosas en la vida que requieren sabiduría de Dios también, como es resolver los problemas en la familia, ¿no es cierto? Tú puedes tener problemas con tu esposa, con tus hijos, y puede que tengas mucho conocimiento, pero lo trascendente de la información que puedan tener. Tú eres un papá como yo, de repente ya pasaste los 50 años y tus hijos son adolescentes o son jóvenes. Es posible que tu hijo de 15 o de 20 o de 25 años tenga mucho más conocimiento que tú en muchas áreas de la vida. Pero la sabiduría
proviene del consejo de la palabra de Dios. Y tal vez, como dice el mismo Proverbios, la experiencia, hablando en el sentido de las canas, traen al corazón de la persona mayor sabiduría. Fíjese lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2 sobre este consejo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mis hermanos, mire, aquí está en la palabra de Dios. La sabiduría es el resultado de la obediencia a Dios. En quinto lugar, para tener esa verdadera sabiduría de Dios, lo que nosotros necesitamos es dejar de creer en nuestros propios razonamientos, en nuestras evaluaciones de lo que es bueno y no es bueno. Más bien tenemos que aprender a confiar en la sabiduría de Dios, en el consejo de Dios. Mire usted versículo 6, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová o confía en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tus propios razonamientos, en tu propia prudencia. Dice versículo 6, reconócelo en todos tus y él le enderezará tus veredas. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabe cuánto nosotros nos complicamos la vida? A veces por no considerar el consejo de Dios, por no poner la debida importancia al consejo de Dios para nosotros. ¿Sabe qué? Necesitamos hacer un giro, un cambio en nuestra comprensión de la vida misma. Porque lo primero que hacemos no es consultar con Dios cuando tenemos un problema. Es consultar con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia en la vida, consultar con un amigo en lugar de consultar con Dios. ¿Qué sería consultar con Dios? Consultar con su palabra. ¿Qué era lo que hubiera hecho el apóstol Pablo en mi lugar? ¿Qué es lo que hubiera decidido Jesús si estaría en este lugar, en esta situación en la cual yo estoy? ¿Cuál hubiera sido la primera acción que hubiera tomado? Mira, una pregunta sencilla. Nos ayudaría a veces a tomar mejores decisiones, porque estaríamos considerando el consejo de la palabra de Dios. No te confíes, dice, en tu propia opinión, en tu propia experiencia, en tu propio conocimiento, sino fíate de corazón en Jehová. Teme a Dios, apártate del mal y entonces tú encontrarás el consejo sabio de Dios. ¿Cuántos dirán amén? Amén. Seguimos. Dice también aquí en sexto lugar, una bendición, una promesa. Una promesa. Versículo 2 y versículo 18. Versículo 2 dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hablando de la sabiduría, versículo 18 dice, ella es árbol, ¿de qué? De vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen.
Mire, aquí la frase árbol de la vida. Usted lo encuentra esta frase también en Génesis capítulo 2, ¿no es cierto? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. En el hipotético caso que Eva no hubiera elegido o decidido desobedecer a Dios, ella hubiera seguido comiendo del árbol, ¿de qué? De la vida. El árbol de la vida lo hubiera hecho a ella y a las generaciones siguientes sabios, ¿o no? Claro que sí, hubieran contado con todo el conocimiento y toda la sabiduría de Dios, porque el pecado interrumpió la comunión, la comunicación abierta que ellos tenían con Dios en el jardín del Edén. Y aquí Proverbios nos está recordando que si nosotros elegimos a Dios, elegimos la sabiduría, elegimos comer del árbol de la vida, del árbol de la vida, y viviríamos para siempre tomando decisiones sabias. Mire, usted sabe que los dos grandes conflictos que afectan las familias hoy por hoy es la falta de sabiduría para resolver sus problemas. ¿Y cuáles son los grandes problemas de la familia? Hoy, las relaciones entre los esposos. ¿Cuánta sabiduría necesitamos allí? ¿Verdad? ¿Cuánta sabiduría? Y el otro gran problema es resolver los problemas económicos en la familia. ¿Cuánta sabiduría de Dios necesitamos para resolver los problemas? Pero a veces no echamos mano de la, digamos, la intervención de Dios en nuestros conflictos, o la intervención de Dios en el manejo de la economía. ¿Qué sería respetar el consejo de Dios en la sabiduría? Y aquí está en Proverbios. Dice allí, en la economía te diría aquí el consejo de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿No es cierto? Eso es lo que te aconseja Dios. Y dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, considera a Dios en todas las bendiciones que manejas en la vida. Cuando hablamos de los conflictos, cuando hablamos de los problemas en la vida, ay Señor, hay todo tipo de problemas, ¿no? ¿Sabe que estaba estudiando sobre este tema de la inteligencia, del conocimiento humano? Porque yo decía, hay un mito en el mundo que los seres humanos solo han desarrollado el 10% de su inteligencia. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Y se lo ha creído? Algunos me dicen no, otros sí. ¿Sabe qué? Es una teoría, un mito de hace 800 años que no se sabe exactamente quién lo dijo. Algunos dicen que fue un francés y una mala interpretación de una teoría que él hizo. Otros se lo atribuyen a Albert Einstein, no como el hombre inteligente, más inteligente de esta última generación. ¿Sabe que mi promoción en el colegio se llamó promoción Albert Einstein? O sea, mis compañeros de estudio queríamos ser los más inteligentes de la secundaria. Nos pusimos promoción Albert Einstein. ¿Usted me ve algo de Albert Einstein a mí? ¿Por qué se ríe? Algo debo tener de él. Lo elegimos en el colegio. Pero ¿sabe que la más falta de inteligencia y sabiduría que necesitamos es para resolver nuestros conflictos en la familia? Allí en las discusiones, discrepancias, diferencias de opinión que tenemos entre esposo y esposa, lo primero que hacemos es herirnos, ofendernos, señalar los defectos del otro. ¿No es así? A ver, póngase la mano al pecho. A ver, usted que está casado, póngase la mano al pecho. Ay, acá está mi esposa. La miro con la mano al pecho. ¿No es lo primero que hacemos cuando tenemos una discrepancia, una opinión diferente? Lo primero que hace, ay, duele.
Lo primero que hacemos es buscar el defecto del otro, señalarle sus errores, hacerle recordar las veces que se equivocó. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Jesús? Cuando tenemos un problema de esa naturaleza, no deberíamos sacar primero, ¿ah? ¿Qué cosa? ¿La paja o la viga? La viga. ¿Qué significa primero sacar la viga? ¿Ah? Reconocer nuestros errores. ¿Qué sería sacarse la viga para resolver un conflicto? Pedir perdón. Ese es el consejo de Dios, ¿no es cierto? Ese es el consejo de Dios. Pero usted sigue la sabiduría humana. A veces usted sigue el conocimiento que ha adquirido y lo primero que hace es defenderse, acusándole al otro de todas las cosas que pueda haber cometido, dicho, hecho o expresado. Ahora sí, voy a sacar la mano del pecho porque me está doliendo. ¿No deberíamos seguir el consejo de Dios? Aplicar la sabiduría de Dios para resolver nuestros problemas. Por eso es que necesitamos, mis hermanos, aprovechar de este consejo de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Bueno, cuando nosotros hablamos de sabiduría, tenemos que relacionarlo con la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios lo conoce todo. Es más, en los evangelios dice que Jesús conocía el corazón de los hombres. Él sabía lo que estaban pensando. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Pero cuando hablamos de la sabiduría es justamente que Dios lo sabe todo y nos ha dado su palabra, nos ha dado la Biblia. Entonces, entender que Dios quiere que tú resuelvas tus problemas. Que con lo que tú conoces, lo que tú sabes, no te hagas daño, no hagas daño a tu familia, no dañes tu relación con tu esposa, no dañes tu relación con tus hijos. Es más, necesitamos sabiduría, ¿sabe qué? Para relacionarnos también en nuestros centros de trabajo o estudios. ¿Por qué se pelean tanto en un centro de trabajo? ¿Por qué se están hablando detrás del uno del otro? Haciéndose daño en sus relaciones. ¿Qué evidencia eso? Falta de sabiduría para resolver los problemas que puedan estar enfrentando como compañeros de trabajo. Se da cuenta que necesitamos el consejo de Dios para de pronto saber cómo resolver, porque la sabiduría es saber cómo resolver. No es que tú conozcas o no conozcas, puede que sepas muchas cosas. Es cómo resolver esos problemas, cómo solucionar ese problema que tienes con tu esposa, con tu hijo, con tu compañero, X persona que se pueda cruzar en tu camino. Y podemos decirle, Dios, como nos está diciendo este salmo, no, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que Él tiene el poder y la capacidad de enderezar nuestras veredas, versículo 6. Que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Mire la promesa, me gusta esta promesa, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Usted sabe que cualquiera que sufre de una enfermedad física trae dolor, trae consecuencias. Y la enfermedad física posiblemente se pueda tratar con algún medicamento. Pero sabe que las enfermedades del alma, las enfermedades emocionales, lo que a veces en este mundo se está diciendo ya, que las enfermedades emocionales son las que más están gastando el presupuesto nacional de un país. Las enfermedades nacionales están consumiendo las economías de las personas, porque más y más se está necesitando que las personas puedan aprender, digo yo, a resolver sus problemas. ¿Y cómo resolver los problemas sin la sabiduría de Dios? ¿Y cómo resolver esos conflictos que a diario consumen nuestras energías, agotan nuestras emociones sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta el consejo de Dios y la sabiduría de Dios?
sabe el apóstol Pablo, hablando a una generación difícil allí en Corintios, y con esto estamos terminando. Dice en 1 Corintios capítulo 2, ¿no? Hablando a los corintios. Los corintios venían de todo el trasfondo griego, de toda la sabiduría y el conocimiento de aquel tiempo. Y Pablo resume el consejo de la sabiduría que necesitamos en la presentación de ¿quién? Dígalo usted. A esos sabios griegos. ¿La presentación de quién? De Jesucristo, hermano. Mire usted, le voy a presentar en primer lugar el capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice allí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? Versículo 20. La sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, versículo 23, léalo conmigo, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los judíos, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, ¿cómo obtener la sabiduría de Dios? ¿Cómo conocer más a Dios? Proverbio dice, tienes que priorizar tu búsqueda, tu conocimiento, tu anhelo de conocer más de Dios. ¿Cómo vas a conocer más de Dios? A través de su palabra. Pero Pablo resume toda esa enseñanza en que necesitamos conocer a quién. A Cristo, porque Cristo es la revelación de la sabiduría de Dios. Y si tú conoces a Cristo, tienes la sabiduría de Dios. ¿Cuándo dicen amén? ¿Ven? Mire, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice allí que esta sabiduría de Dios del versículo 7 es una sabiduría que Dios no la ha escondido, no la tiene oculta, versículo 7, porque Dios la ha predestinado, es decir, ha destinado que la conozcan antes de los siglos para nuestra gloria, para que lo conozcamos. Versículo 8 y 9 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, Dios ha preparado esta sabiduría para que tú la disfrutes, para que tú la conozcas, para que tú madures, como está diciendo este pasaje de Corintios. ¿Sabe que aquí la palabra madurar con respecto a la sabiduría quiere decir que tú sigas creciendo, que tú sigas aprendiendo de las cosas de Dios, que no puedes estancarte, que no puedes detenerte en tu conocimiento de Dios? ¿Y sabe lo más maravilloso antes de orar? ¿No? Porque aquí nos recuerda que hay posibilidad de que nosotros podamos seguir creciendo y madurando en el conocimiento de Dios. Versículo 6 dice, y luego el 16, 6 y 16, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú tienes a Cristo, tienes la posibilidad de ser maduro, tienes la posibilidad de usar su sabiduría, tienes los principios que nos está diciendo aquí la palabra para que tú seas una persona sabia en este mundo. Espero que, como decía el Salmo 104, cuando Dios te mire, pueda alegrarse en ti, porque tú eres su creación maravillosa, ¿sí? Y pueda alegrarse porque tú has madurado, has crecido y porque tienes la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Que Dios te ayude de corazón a que seas una persona sabia y bendigas a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Y cuando se refieran a ti y conozcan de ti, puedan decir, tú eres sabio. No solo conoces, sabes tu profesión, sino que eres sabio. Sabes cómo responder, sabes cómo tratar, sabes cómo resolver estos problemas que tenemos entre nosotros. ¿Y sabes por qué vas a ser sabio? Porque vas a tener la palabra de Dios, el temor de Dios, como dice Proverbios, como también la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo. Que eso llene tu corazón. Oremos. Padre, queremos agradecerte en el nombre de Jesús, porque has sido bueno en este día, trayendo a nuestro corazón, Señor, estas verdades que desafían, que retan nuestra vida, Señor, a comprenderte a ti como el Dios sabio en gran manera. Un Dios que ha creado este mundo maravilloso con abundante y plena y maravillosa sabiduría. Pero aquí, Señor, como tus seres creados, tus hijos y tus hijas, queremos decirte, Señor, que reconocemos nuestra necesidad, de la urgencia que tenemos de ser llenos de la sabiduría de Dios. Tu palabra nos dice que hay sabiduría humana, que hay sabiduría de príncipes, que hay conocimiento humano, pero ningún hombre ha llegado a conocerte por la sabiduría humana. Por más que nosotros nos esforcemos, no será posible por ese medio. Más bien dice tu palabra, Señor, que tú nos has revelado este misterio, que esa sabiduría se resume en la persona de Jesucristo, que a través de Jesucristo la locura de la predicación, la locura de la cruz de Cristo, entendido así para aquellos que no entienden que tú has hecho un plan de redención, un plan sabio de salvación. Tú has querido darnos, Señor, la mente de Jesucristo. Y aquí, Señor, queremos suplicarte y rogarte que nos ayudes a estar atentos, a comprender a profundidad esta verdad, a relacionarnos, Señor, mejor, porque queremos obedecer tu palabra. Bendecir, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor con tu palabra. Señor, bendice nuestra vida. Somos conscientes que necesitamos ser más sabios aprendiendo de ti. Y mientras estás orando y elevando tu oración al Señor, yo quiero hacer una invitación a las personas que nos visitan. Tal vez está alguien que viene por primera vez, que está siendo invitado por algún hermano, que ha venido por su propia necesidad espiritual. Querido amigo, esta es la decisión más sabia que tú puedes tomar el día de hoy. Si eres consciente que lo que realmente necesitas es a Dios en tu corazón, a Cristo en tu corazón, para ser sabio en la vida. Tal vez es el momento que decidas por acercarte a Dios y recibir de Él sabiduría. Porque como dice Santiago, Él está dispuesto a darnos sabiduría en abundancia. Solamente que la pidamos con fe. ¿Quieres acercarte al Señor? Quisiera hacer una oración contigo, acercarme junto contigo al Señor en oración. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Nos acercamos al Señor en oración. Oramos por estas personas.
Alguien más está viniendo. Dios le bendiga. Alguien más está acercando.